El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie imaginó que esa llamada iba a destrozar la satisfacción del hombre más poderoso de esa empresa, y ponerlo de rodillas. Santiago Durán se detuvo frente a la entrada principal de Corporación Altamira, y levantó la mirada hacia los pisos de cristal que se perdían en el cielo. El edificio era una torre imponente que reflejaba las nubes como si quisiera confundirse con ellas, como si quisiera dejar claro que lo que sucedía ahí arriba no pertenecía al mismo mundo de los que caminaban por la acera. Santiago respiró profundo. Apretó contra su pecho la carpeta que contenía su propuesta. Esa propuesta en la que había trabajado durante meses enteros después de cada jornada laboral, madrugada tras madrugada en la mesa diminuta de su apartamento. Cada cifra, cada proyección, cada palabra había sido pensada con la precisión de quien sabe que solo tendrá una oportunidad. Entró al vestíbulo, y el contraste lo golpeó como siempre. El mármol brillante del piso, las lámparas que colgaban del techo como constelaciones artificiales, el murmullo elegante de personas que se movían con la seguridad de quien pertenece a ese universo. Santiago no pertenecía. Lo sabía. Lo sentía en las miradas de los recepcionistas, en la forma en que los guardias de seguridad revisaban su identificación con más detenimiento que a los demás, en el silencio incómodo que se instalaba cuando entraba al ascensor, junto a ejecutivos que olían a perfumes que costaban más que su renta mensual. Pero hoy era diferente. Hoy lo habían convocado al piso más alto, a la sala de juntas donde se tomaban las decisiones que movían millones. Y aunque el motivo de esa convocatoria le generaba un nudo en el estómago, Santiago había decidido que no desperdiciaría la oportunidad. Su teléfono vibró en el bolsillo mientras el ascensor subía. Lo miró de reojo. Un número desconocido. No era momento de contestar. Guardó el teléfono y se concentró en lo que venía. Las puertas del ascensor se abrieron y el piso ejecutivo lo recibió con un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Los pasillos alfombrados absorbían cada pisada. Las paredes exhibían cuadros abstractos que probablemente costaban más que todo lo que Santiago ganaría en una década. Al fondo, las puertas dobles de la sala de juntas estaban abiertas, y desde adentro llegaba el murmullo de voces importantes. Santiago entró y la sala lo envolvió con su grandeza calculada. Los ventanales ocupaban toda la pared del fondo, mostrando la ciudad entera extendida como una maqueta a los pies de quienes se sentaban ahí. La mesa era larga, oscura, rodeada de sillas de cuero donde ya estaban acomodados gerentes de zona, supervisores, analistas, todos los rostros que componían la maquinaria de Altamira. Y en la cabecera, recostado como un rey en su trono, estaba Mauricio Estrada. Mauricio era el director general de ventas de Corporación Altamira, un hombre que llevaba tanto tiempo en la cima que ya no recordaba cómo se veía el mundo desde abajo. Su voz era ley dentro de esas paredes, su risa, una sentencia, y su aprobación, un privilegio que muy pocos recibían y muchos temían no obtener. Santiago buscó una silla, pero todas estaban ocupadas. Nadie se movió para ofrecerle un lugar, así que se quedó de pie en la esquina más alejada de la mesa, sosteniendo su carpeta, sintiendo las miradas que lo atravesaban como si fuera transparente. «Señores», Mauricio se enderezó ligeramente, pasando la mirada por la sala con esa sonrisa que no transmitía amabilidad, sino dominio absoluto. «Los números de este trimestre son una vergüenza. Estamos por debajo de todas las proyecciones. Y eso me dice una cosa. Alguien en esta sala no está haciendo su trabajo». El silencio fue inmediato. Un silencio denso, cargado de nervios. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. Los ejecutivos más experimentados estudiaban sus carpetas como si contuvieran las respuestas del universo. Los más jóvenes simplemente bajaban la cabeza. El teléfono de Santiago vibró nuevamente en su bolsillo. El mismo número desconocido. Lo ignoró por segunda vez. «Durán», Mauricio pronunció el apellido como si le dejara mal sabor en la boca, señalándolo con un gesto casual que tenía toda la intención de ser despectivo. «Pasa al frente». Santiago caminó hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba en el piso pulido como un tambor, marcando el ritmo de algo que todavía no sabía si sería su oportunidad o su sentencia. Sentía las miradas de todos clavándose en su espalda, en sus manos, en la carpeta que sostenía como si fuera lo único que lo mantuviera de pie.
Explícale a todos los presentes. Mauricio se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos con la paciencia de quien disfruta hacer esperar a su presa. ¿Qué es exactamente lo que propusiste en tu último informe? Santiago abrió su carpeta. Respiró. Sus manos no temblaban. Eso sorprendió a más de uno en la sala, incluyéndose a sí mismo. Propuse abrir una línea de ventas enfocada en viviendas accesibles para comunidades de bajos recursos. Explicó con voz clara, proyectándola hacia todos los rincones de esa sala que nunca había escuchado una propuesta como la suya. Un modelo de financiamiento flexible que permitiría a familias trabajadoras acceder a propiedades que hoy están completamente fuera de su alcance. Según mis proyecciones, esto abriría un mercado nuevo para Altamira. Un mercado que nadie está atendiendo y que representa millones de familias. La sala quedó en silencio. Algunos gerentes intercambiaron miradas que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad. La propuesta sonaba ambiciosa, diferente, peligrosamente diferente. Mauricio dejó pasar varios segundos, saboreando el momento como un depredador que estudia a su presa antes de atacar. Primero fue una sonrisa lenta que le torció la comisura de los labios, después un resoplido que se escapó por la nariz, y finalmente, una carcajada que llenó toda la sala como un trueno, rebotando contra los ventanales y volviendo amplificada. ¿Viviendas accesibles?, repitió entre risas, recostándose en su silla con las manos detrás de la cabeza, mirando al techo como si le estuviera contando un chiste al universo. ¿Quieres que Altamira, la corporación que vende las propiedades más exclusivas del país, se ponga a construir casitas para gente que apenas puede pagar la renta? Risas nerviosas brotaron alrededor de la mesa como un contagio inevitable. No porque fuera gracioso, sino porque cuando Mauricio reía, era peligroso no acompañarlo. Era un acto de supervivencia corporativa. Con todo respeto, señor Estrada. Santiago mantuvo la calma, aunque por dentro sentía cada carcajada como un golpe directo al pecho. El mercado de lujo está saturado. Los números de este trimestre lo demuestran mejor que cualquier argumento. Pero hay millones de familias que necesitan un hogar digno y no tienen opciones. Ahí está el futuro real de esta empresa. Mauricio dejó de reír. Se levantó de su silla con un movimiento lento y deliberado, que hizo que el cuero crujiera en el silencio repentino. Caminó hacia Santiago con pasos calculados para intimidar, cada uno más pesado que el anterior, hasta detenerse frente a él a una distancia que eliminaba cualquier espacio personal. «Durán, ¿sabes cuánto tiempo llevo en este negocio?». Lo miró desde arriba con esa expresión que había destruido carreras enteras, que había hecho renunciar a gerentes y llorar a supervisores. «Llevo más años vendiendo propiedades de lo que tú llevas en esta industria. Y en todo ese tiempo he aprendido una verdad que aparentemente a ti nadie te enseñó. Los pobres no compran. Los pobres sueñan. Y nosotros no vendemos sueños, Durán. Vendemos metros cuadrados». La frase cayó como un balde de agua helada sobre la sala entera. Varios ejecutivos desviaron la mirada, incómodos. Otros observaban con ese morbo silencioso de quien presencia un accidente sin poder hacer nada. «Las familias trabajadoras merecen una oportunidad», Santiago respondió mirándolo directamente a los ojos, negándose a dar un paso atrás. «Mi propuesta tiene fundamentos sólidos. Cada número está respaldado. Solo necesita que alguien tenga la visión de darle una oportunidad». Mauricio soltó otra carcajada, esta vez más fuerte, más cortante, como un cuchillo envuelto en seda. Se giró hacia los demás ejecutivos buscando cómplices, abriendo los brazos como un actor frente a su público cautivo. ¿Escucharon eso? El muchacho de la sucursal del barrio quiere enseñarnos a vender. Quiere enseñarle a Altamira cómo hacer negocios. Sacudió la cabeza con fingida incredulidad. «Dime algo, Durán. Si realmente crees tanto en esas casitas de cartón, demuéstralo. Vende una sola propiedad de ese proyecto imaginario tuyo en los próximos días. Una sola». Se acercó aún más, bajando la voz a un tono que pretendía ser confidencial, pero que se aseguró de que cada persona en la sala escuchara con claridad absoluta. «Si realmente vendes esto, yo renuncio». La frase resonó contra los ventanales, contra las paredes, contra el pecho de cada persona presente. Los murmullos estallaron como chispas. Todos sabían que Mauricio Estrada nunca apostaba en vano. Y todos sabían que Santiago estaba parado al borde de un precipicio sin red. «¿Aceptas?».
Mauricio extendió su mano con una sonrisa satisfecha, con la seguridad de un hombre que ofrece un trato sabiendo que la otra persona ya perdió antes de empezar. Santiago miró esa mano extendida. Miró los rostros de los ejecutivos que lo observaban con una mezcla de lástima y morbo. Miró la ciudad a través de los ventanales. Esa ciudad inmensa llena de familias que merecían un hogar y que nadie estaba escuchando. Y pensó en su madre, en las madrugadas que ella pasaba limpiando oficinas en edificios exactamente como este, en sus manos cansadas, en su sonrisa inquebrantable cada mañana cuando le decía: «Mijo, hoy va a ser un gran día». Santiago estrechó la mano de Mauricio con firmeza. «Acepto». La risa de Mauricio se congeló por una fracción de segundo, un parpadeo tan breve que solo Santiago lo notó. Pero se recuperó de inmediato, soltando su mano como si le quemara. «Perfecto», se dirigió a los presentes con los brazos abiertos. «Ya escucharon, señores. El joven Durán va a revolucionar el mercado inmobiliario desde su pequeña sucursal. Asegúrense de estar atentos para cuando fracase». Más risas. Más miradas. Santiago recogió su carpeta y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto. Cada paso firme aunque por dentro sintiera que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. No les daría la satisfacción de verlo quebrado. Su teléfono vibró por tercera vez. El mismo número desconocido, insistente, urgente. «¿No vas a contestar?», Mauricio gritó desde la cabecera con tono burlón mientras Santiago alcanzaba la puerta. «Tal vez es tu primer cliente millonario». Santiago no respondió. Salió de la sala y las risas se apagaron cuando las puertas se cerraron detrás de él. El pasillo alfombrado lo recibió con su silencio elegante, indiferente a lo que acababa de suceder. Miró la pantalla de su teléfono. 3 llamadas perdidas del mismo número. Lo desbloqueó y justo en ese momento, el teléfono sonó por 4ª vez. Contestó. «¿Hola?». La voz al otro lado de la línea le heló la sangre. «Santiago, soy la doctora Paloma del Centro Médico Esperanza. He intentado comunicarme con usted varias veces. Necesito que venga inmediatamente. Es sobre su madre». El mundo se detuvo. El pasillo de mármol, las luces perfectas del techo, el eco lejano de las carcajadas detrás de las puertas cerradas. Todo desapareció. Solo existían esa voz y el vacío helado que sus palabras cavaron en su pecho. ¿Qué pasó? Su voz salió como un hilo a punto de romperse. Su madre fue traída de emergencia. Su condición es delicada. Necesitamos su autorización para un procedimiento urgente. Y Santiago, necesitamos hablar sobre los costos. Son significativos. Santiago se recargó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos con fuerza. El sonido de su propia respiración era lo único que le confirmaba que seguía vivo. Su madre, doña Consuelo Durán, la mujer que lo había criado sola, trabajando turnos interminables limpiando oficinas en edificios como este, en pisos como este, para hombres como Mauricio Estrada. La mujer que le había enseñado que la dignidad no se negocia y que el trabajo honesto siempre encuentra su recompensa. «Voy para allá», dijo con la voz quebrada pero la determinación intacta. «No dejen de atenderla. Por favor, haré lo que sea necesario». Colgó y se quedó inmóvil. Por un lado, acababa de aceptar un reto imposible frente a los hombres más poderosos de la empresa. Por otro, su madre estaba en un hospital necesitando una ayuda que él no sabía si podía pagar. El ascensor se abrió con un sonido suave. Santiago entró y presionó el botón de la planta baja. Mientras las puertas se cerraban lentamente, alcanzó a escuchar una última carcajada proveniente de la sala de juntas, lejana pero penetrante, como el eco de algo que tardaría mucho en olvidar. Esa risa lo perseguiría durante mucho tiempo. Pero lo que Mauricio Estrada no sabía, lo que ninguna persona en esa sala de ventanales brillantes y sillas de cuero podía siquiera imaginar, es que ese joven al que acababan de humillar frente a todos, estaba a punto de cambiar absolutamente todo. No solo el futuro de esa empresa, no solo el futuro de su madre, sino el futuro de cada persona que alguna vez fue menospreciada por no venir del lugar correcto, por no tener el apellido adecuado, por atreverse a soñar en un mundo que castiga a los soñadores. Porque a veces, las personas más poderosas no son las que se sientan en la cabecera de una mesa en el piso más alto de un edificio. Son las que se levantan después de que el mundo entero les dijo que no podían. Y Santiago Durán estaba a punto de levantarse. Santiago llegó al Centro Médico Esperanza,
con el corazón latiéndole en la garganta. Atravesó las puertas de emergencia casi sin aliento, esquivando camillas, enfermeros que caminaban con prisa y familias que esperaban noticias con esa expresión universal de quien ha puesto su fe en manos ajenas. El olor a desinfectante lo envolvió de inmediato, mezclado con algo más profundo, más difícil de nombrar. Ese olor particular que tienen los hospitales cuando guardan demasiadas historias tristes entre sus paredes. La carpeta con su propuesta seguía apretada contra su pecho. No había tenido tiempo de dejarla en ningún lugar, ni siquiera había pensado en soltarla. Como si ese manojo de papeles fuera lo único tangible que le quedaba de un día que se estaba desmoronando a pedazos. La recepcionista del área de emergencias lo miró con expresión profesional pero compasiva, de esas miradas que dicen más de lo que las palabras se atreven a pronunciar. «Señor Durán». Santiago asintió sin poder hablar. «La doctora Paloma lo espera en el tercer piso. Habitación 312. Tome el pasillo de la izquierda hasta los elevadores». Santiago no tomó el elevador. Subió las escaleras de dos en dos porque su cuerpo necesitaba moverse. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo, que cada segundo contaba. El eco de sus pasos rebotaba contra las paredes del hueco de la escalera como latidos amplificados. 3 pisos que se sintieron como 30. Cuando empujó la puerta del tercer piso, el silencio lo recibió como una bofetada. Después del caos de emergencias, este piso tenía una quietud que no era paz sino espera. Los pasillos estaban iluminados con esa luz blanca que no perdona imperfecciones, que muestra cada grieta en las paredes y cada sombra bajo los ojos de quienes caminan por ahí. La doctora Paloma Figueroa lo esperaba junto a la puerta de la habitación 312. Era una mujer de mirada firme pero cálida, de esas personas que han aprendido a caminar sobre la línea delgada entre dar esperanza y decir la verdad. Llevaba una carpeta médica entre las manos y cuando vio a Santiago acercarse, algo en su expresión se suavizó. «Santiago, gracias por venir tan rápido». Su voz era serena, pero había urgencia debajo de cada palabra, como un río que parece tranquilo en la superficie, pero arrastra corrientes peligrosas por debajo. Intenté llamarlo varias veces. Estaba en una reunión. Santiago tragó saliva. Qué absurda sonaba esa excusa ahora. Una reunión. Mientras su madre se desplomaba en algún piso de oficinas. «¿Cómo está?» Su madre sufrió un colapso mientras trabajaba. La encontraron en el piso del edificio donde limpia oficinas. Un guardia de seguridad llamó a la ambulancia. Cuando llegó aquí, su presión estaba peligrosamente baja y su ritmo cardíaco era irregular. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de angustia que se construía dentro de Santiago. ¿Pero está estable?, preguntó con la voz de alguien que necesita escuchar una respuesta específica para poder seguir respirando. «Estable por ahora. La estabilizamos y está descansando. Pero Santiago, necesito que entiendas algo». La doctora Paloma abrió su carpeta y habló con la claridad de quien sabe que suavizar la verdad no es un favor, sino una crueldad. «El corazón de tu madre está debilitado. Seriamente debilitado. Años de esfuerzo físico extremo. Turnos de trabajo excesivos. Estrés acumulado. Todo eso ha pasado factura. Necesita un procedimiento especializado. Sin ese procedimiento, su condición va a seguir deteriorándose. Y el deterioro no será lento». «¿Cuánto cuesta?». La pregunta salió antes de que Santiago pudiera pensarla. La pregunta que ningún hijo debería tener que hacer sobre la salud de su madre. La pregunta que separa el mundo en dos: los que pueden pagar y los que tienen que elegir. La doctora Paloma lo miró con esa expresión que los médicos reservan para los momentos donde la ciencia choca contra la billetera. Donde la solución existe, pero el acceso a ella depende de algo tan arbitrario como el dinero. Le entregó una hoja con los detalles del tratamiento y los costos desglosados. Santiago leyó los números y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La cifra era brutal. Representaba más de lo que él ganaba en un año entero. Más de lo que tenía ahorrado. Más de lo que podía pedir prestado incluso vendiendo todo lo que poseía, que no era mucho. «Hay opciones de financiamiento hospitalario», la doctora añadió rápidamente al ver cómo el color se drenaba del rostro de Santiago. «Pero necesitamos un adelanto significativo para programar el procedimiento. Y Santiago, el tiempo no está de nuestro lado. Cada día que pasa sin intervención es un día que su corazón se debilita más». Santiago dobló la hoja y la guardó en el bolsillo de su pantalón, al lado de su teléfono.
al lado de todos sus problemas acumulados en un espacio diminuto. ¿Puedo verla? La doctora asintió y lo guió hasta la puerta. Antes de abrir, lo miró con compasión genuina. Está débil. Intenta no alterarla. Santiago entró a la habitación y lo que vio le partió el alma en dos mitades desiguales. Doña Consuelo Durán estaba recostada en una cama que parecía demasiado grande para su cuerpo. Monitores a su alrededor emitían pitidos constantes, rítmicos, como un metrónomo marcando el compás de su fragilidad. Tubos delgados conectaban sus brazos a bolsas de suero que colgaban de postes metálicos. La ventana dejaba entrar la última luz de la tarde, proyectando sombras alargadas que hacían que la habitación pareciera más vacía de lo que era. Su rostro, ese rostro que siempre había irradiado fuerza y ternura incluso en los peores momentos, ahora lucía frágil, vulnerable, como si los años de sacrificio finalmente la hubieran alcanzado y le hubieran cobrado cada hora de sueño perdida, cada comida saltada, cada dolor ignorado. Pero cuando Consuelo vio a su hijo parado en la puerta, sonrió. Y esa sonrisa iluminó la habitación con más fuerza que cualquier luz, cualquier sol, cualquier esperanza que Santiago pudiera haber buscado en otro lugar. «Mijo». Su voz era débil, pero estaba tejida con ese amor que solo las madres conocen. Ese amor que no se agota ni cuando el cuerpo ya no puede más. «No pongas esa cara. Estoy bien. Solo me cansé un poquito». Santiago jaló una silla hasta el borde de la cama y se sentó. Tomó la mano de su madre entre las suyas. Estaba fría. Las manos que lo habían alimentado, vestido, protegido. Las manos que habían fregado pisos ajenos para que él pudiera tener libros propios. Ahora estaban frías y conectadas a máquinas. «Mamá, vas a ponerte bien», dijo tragándose el nudo que le cerraba la garganta. «Te lo prometo». «No me prometas eso, mijo». Consuelo apretó su mano con la poca fuerza que tenía, pero en ese apretón había más poder que en todas las manos que Santiago había estrechado en su vida. «Prométeme algo mejor. Prométeme que vas a seguir luchando, que no vas a dejar que nadie te convenza de que no puedes. Eso es lo único que necesito escuchar». Santiago contuvo las lágrimas con cada gramo de voluntad que le quedaba. No podía llorar frente a ella. No podía mostrarle que por dentro estaba cayendo al vacío sin paracaídas. «¿Cómo te fue en la reunión?», Consuelo preguntó de pronto, cambiando el tema con esa habilidad maternal de sentir exactamente cuándo su hijo necesita hablar de otra cosa para no romperse. «Bien, mamá. Presenté mi propuesta». «¿Y les gustó?». Santiago recordó las carcajadas rebotando contra los ventanales, los rostros burlones, la mano extendida de Mauricio con esa apuesta diseñada para humillarlo. La frase que todavía le quemaba por dentro: «Los pobres no compran, los pobres sueñan». Pero miró a su madre, esos ojos que habían creído en él desde el primer día de su existencia, esos ojos que lo miraban ahora desde una cama de hospital esperando buenas noticias, y mintió. Por primera vez en toda su vida, Santiago Durán mintió. «Les encantó, mamá. Están considerándola seriamente». La sonrisa que iluminó el rostro de Consuelo fue la cosa más hermosa y más dolorosa que Santiago había visto jamás. «Lo sabía. Siempre lo supe, mijo. Desde que eras chiquito y vendías limonada en la esquina de la casa para comprarme flores en mi cumpleaños. Siempre tuviste ese don especial, esa forma tuya de llegar al corazón de la gente». Esas palabras fueron un puñal envuelto en seda, hundido directamente en el centro de todo lo que Santiago estaba tratando de mantener entero. Besó la frente de su madre con labios que temblaban y le prometió que regresaría temprano. «Descansa, mamá. Mañana todo va a estar mejor». Consuelo cerró los ojos con una paz que solo la confianza ciega en un hijo puede generar. Santiago salió de la habitación caminando despacio, controlando cada paso, manteniendo la compostura como un dique que contiene un océano. Pero apenas cruzó la puerta y escuchó el clic al cerrarse. El dique se rompió. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas, mientras el pitido constante de los monitores se filtraba a través de la puerta como un recordatorio implacable de lo frágil que era todo. La doctora Paloma se acercó con discreción, esperando a que Santiago recuperara el aliento antes de hablar.
Santiago, hay algo más que necesitas saber. Su voz era gentil pero firme. Revisando el historial de tu madre, encontramos que ella había consultado aquí tiempo atrás. Vino con síntomas cardíacos. Se le explicó que necesitaba estudios preventivos urgentes, pero cuando le informaron el costo, nunca regresó. No volvió a pedir cita. No buscó alternativas. Santiago abrió los ojos. ¿Qué está diciéndome exactamente? Que tu madre sabía que algo andaba mal con su salud. Probablemente desde hace mucho tiempo. Pero eligió no tratarse. Eligió seguir trabajando, seguir de pie, seguir sosteniendo todo sola. La doctora hizo una pausa cargada de significado. Para no ser una carga económica para ti. Para que tú pudieras seguir adelante con tu carrera sin preocupaciones. El silencio que siguió fue el más devastador que Santiago había experimentado en toda su existencia. Más doloroso que las carcajadas de Mauricio, más pesado que la cifra del tratamiento, más profundo que cualquier abismo. Su madre se estaba destruyendo en silencio, sacrificando su propio cuerpo, su propia vida, para que él pudiera tener un futuro. Y él, ciego por la ambición de demostrar su valor en un mundo que lo despreciaba, no había visto las señales. No había notado el cansancio extra en sus ojos. No había preguntado por qué sus manos temblaban más que antes. No había prestado atención. «Voy a conseguir ese dinero», dijo con una determinación que no nacía de la ambición ni del orgullo, sino de algo mucho más profundo, más visceral, más inquebrantable. «No me importa lo que tenga que hacer. Voy a salvarla». Santiago salió del hospital cuando la noche ya había cubierto la ciudad con su manto oscuro. Las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales, indiferentes al dolor que él cargaba en cada paso. Caminó sin rumbo durante largo rato, dejando que el aire frío le secara las lágrimas y le aclarara la mente. Su teléfono sonó, un número desconocido, diferente al del hospital. ¿Santiago Durán? La voz era femenina, profesional, pero con una calidez que se percibía genuina. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Gabriela Montoya. Trabajo en la Fundación Horizontes, una organización dedicada a proyectos de vivienda social. Un conocido nuestro en la industria nos hizo llegar su propuesta de viviendas accesibles. La revisamos con detenimiento y estamos muy interesados. Santiago se detuvo en medio de la acera, el ruido de la ciudad zumbando a su alrededor como una frecuencia lejana. ¿Mi propuesta? ¿Cómo la obtuvieron? No la he compartido con nadie fuera de Altamira. Eso no puedo revelárselo todavía. Pero lo que sí puedo decirle es que lo que usted plantea en ese documento es exactamente lo que nuestra fundación ha estado buscando durante años. Un modelo que combine rentabilidad empresarial con impacto social real. No caridad, señor Durán, oportunidad. Hay una diferencia enorme. Señora Montoya, le agradezco profundamente el interés. Pero en este momento estoy atravesando una situación personal muy difícil y no sé si... Lo entiendo perfectamente. Gabriela lo interrumpió con suavidad pero con convicción. Y es precisamente por eso que necesitamos hablar. Porque lo que usted propone no es solo un negocio, señor Durán. Es una solución para miles de familias. Familias donde las madres trabajan turnos interminables hasta que el cuerpo les pasa factura. Familias donde los hijos crecen prometiéndose que van a cambiar las cosas, pero el sistema no los deja avanzar. Santiago sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era como si esa mujer estuviera describiendo su propia vida sin conocerlo. ¿Dónde quiere reunirse?, preguntó. Mañana temprano, en nuestras oficinas. Le enviaré la dirección. Y Santiago. Su voz se detuvo un momento, como si lo siguiente fuera importante. Traiga su propuesta completa. Cada número, cada proyección, cada detalle. Porque si esto funciona como creo que va a funcionar, puede cambiar muchas vidas, empezando por la suya. La llamada terminó, y Santiago se quedó de pie en la acera, mirando la pantalla de su teléfono como si fuera una ventana a otra realidad. Una realidad donde su propuesta no era motivo de burla, sino de interés. Una puerta se había abierto. Pequeña, incierta, frágil. Pero era una puerta. Llegó a su apartamento arrastrando un cansancio que iba más allá de lo físico. El espacio era diminuto. Las paredes delgadas dejaban filtrar los sonidos de los vecinos, y la mesa que servía como escritorio, comedor y superficie de trabajo apenas tenía espacio para su computadora portátil y un vaso de agua.
Se sentó y abrió la computadora. Durante las siguientes horas, trabajó con una intensidad que nunca había experimentado. Revisó cada cifra de su propuesta, ajustó proyecciones, fortaleció argumentos, creó gráficos nuevos. Todo mientras la imagen de su madre conectada a monitores le ardía detrás de los ojos como una llama que se negaba a apagarse. Pasada la medianoche, cuando sus ojos ya protestaban de agotamiento, encontró algo en su bandeja de correo que lo detuvo en seco. Un mensaje que había recibido semanas atrás y que había pasado por alto entre la avalancha de correos corporativos sin importancia. El remitente era un hombre llamado don Ernesto Villanueva. El asunto del correo decía simplemente: leí su propuesta. Necesitamos hablar. Santiago lo abrió y leyó el contenido completo por primera vez. Don Ernesto se presentaba como un empresario retirado que había construido su fortuna en el sector de la construcción décadas atrás, empezando desde abajo, sin contactos ni apellidos importantes. Explicaba que había obtenido la propuesta de Santiago a través de un contacto en la industria y que estaba profundamente interesado en el concepto de viviendas accesibles. Pero fue la última línea del correo la que hizo que Santiago dejara de respirar. Yo también empecé vendiendo sueños que nadie quería comprar. Y resulta que esos sueños terminaron construyendo un imperio. Llámeme, antes de que sea tarde. Santiago miró la hora en su computadora. Demasiado tarde para hacer llamadas. Pero anotó el número de don Ernesto, con manos temblorosas en un papel que pegó en la pared frente a su mesa, donde pudiera verlo a primera hora de la mañana. Se recostó en su cama sin cambiarse, mirando el techo agrietado de su pequeño apartamento, mientras el sonido de la ciudad nocturna se filtraba por la ventana. En algún lugar de esa misma ciudad, Mauricio Estrada probablemente dormía en una cama que costaba más que este apartamento entero, convencido de que había aplastado a un empleado insignificante más, convencido de que su carcajada había sido la última palabra. Pero Santiago no estaba aplastado, estaba herido, asustado, agotado, desesperado, pero no estaba vencido, porque cada vez que cerraba los ojos, veía dos cosas. La sonrisa de su madre en esa cama de hospital diciendo: «Siempre supe que ibas a hacer cosas grandes», y la mano fría de ella entre las suyas, recordándole que había una vida que salvar y un tiempo que se agotaba. Y eso era más poderoso que todas las carcajadas de todos los Mauricios del mundo. Lo que Santiago no sabía todavía, lo que ni siquiera podía imaginar mientras el sueño lo vencía en ese colchón gastado, era que la reunión con Gabriela Montoya iba a revelar una conexión inesperada entre la Fundación Horizontes y un secreto que Corporación Altamira había mantenido enterrado durante años. Un secreto que, cuando saliera a la superficie, no solo sacudiría los cimientos de todo lo que Mauricio Estrada había construido, sino que le daría a Santiago el arma más poderosa que existe en el mundo de los negocios: la verdad. Y esa verdad estaba a punto de despertar. Santiago despertó con el sonido de su alarma perforándole los oídos. Había dormido apenas un par de horas, pero su cuerpo se levantó antes de que su mente pudiera protestar. La imagen de su madre en esa cama de hospital fue lo primero que apareció detrás de sus párpados, como una fotografía grabada a fuego, que no iba a borrarse con nada. Se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo pequeño de su baño, y vio a un hombre agotado, pero no derrotado. Tomó su carpeta, revisó que cada documento estuviera en orden, y salió de su apartamento antes de que el sol terminara de asomarse sobre los techos del barrio. Antes de ir a la reunión con Gabriela Montoya, tenía algo más urgente que hacer. Marcó el número de don Ernesto Villanueva. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y pausada contestara. «Diga». «Buenos días». «Don Ernesto Villanueva, mi nombre es Santiago Durán. Usted me envió un correo hace algunas semanas sobre mi propuesta de viviendas accesibles». Un silencio breve. Después, algo que Santiago no esperaba. Una risa. Pero no era la risa cortante de Mauricio Estrada. Era una risa cálida, de reconocimiento, como la de alguien que finalmente recibe una llamada que llevaba mucho tiempo esperando. «Santiago Durán, pensé que nunca me llamaría. Ya estaba perdiendo la esperanza. Discúlpeme por la demora, señor. Han sido días complicados. No me llame señor. Don Ernesto está bien. Y no se disculpe. Los mejores negocios de mi vida siempre llegaron tarde. Lo importante es que llegaron». Hizo una pausa. «Leí su propuesta 5 veces, muchacho.
5. Y cada vez encontré algo nuevo que me gustó más que la vez anterior. ¿Sabe cuándo fue la última vez que un documento me hizo leer 5 veces? No, don Ernesto. Nunca. Su propuesta es la primera, y eso me dice algo muy importante sobre usted. Santiago sintió una chispa de esperanza encenderse en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Don Ernesto, necesito ser honesto con usted. Mi situación en este momento es muy difícil. La empresa donde trabajo rechazó mi propuesta, y además estoy enfrentando problemas personales serios. No quiero hacerle perder su tiempo, si esto no va a ningún lado. Mijo, la palabra salió natural, paternal. Yo construí mi primera casa con dinero prestado y las manos llenas de callos. Dormía en el piso de la obra porque no podía pagar un lugar donde vivir. Todos los banqueros de la ciudad me cerraron la puerta en la cara. ¿Sabe qué me salvó? ¿Qué? Que alguien creyó en mí cuando yo ya no podía creer en mí mismo. Y ahora yo quiero ser esa persona para usted. Pero primero necesito conocerlo en persona. Necesito mirarle los ojos y saber si usted cree realmente en lo que escribió en esas páginas. Porque los números cualquiera los puede inventar. La convicción, no. Acordaron reunirse esa misma semana. Santiago colgó con las manos temblando, pero esta vez no era de miedo sino de algo que había olvidado cómo se sentía. Posibilidad. El edificio de la Fundación Horizontes no podía ser más diferente a la torre de cristal de Corporación Altamira. Era una construcción de 3 pisos en una zona de la ciudad donde los edificios todavía tenían alma. Las paredes tenían murales pintados por artistas locales, y la entrada estaba flanqueada por macetas con plantas que alguien cuidaba con dedicación. No había mármol ni lámparas de cristal. Había vida. Gabriela Montoya lo recibió personalmente en la entrada. Su apretón de manos fue firme y su mirada directa, sin esa capa de condescendencia que Santiago había aprendido a detectar en el mundo corporativo. Gracias por venir, Santiago. Pase. Tenemos mucho de qué hablar. Lo guió hasta una sala de reuniones que tenía más libros que decoración, más mapas comunitarios que cuadros abstractos, y una mesa de madera simple rodeada de sillas que no combinaban entre sí, pero que de alguna forma encajaban perfectamente. Antes de comenzar, Gabriela se sentó frente a él y abrió una carpeta propia. Necesito contarle cómo llegó su propuesta a nuestras manos, porque creo que usted merece saberlo. Santiago se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Hace tiempo, una persona nos contactó de manera anónima. Nos envió su propuesta por correo electrónico desde una cuenta que no pudimos rastrear. El mensaje decía solamente: esta propuesta puede salvar miles de familias, pero la empresa que la tiene va a destruirla. Hagan algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguien dentro de Altamira me ayudó? Santiago no podía creerlo. Eso parece. Alguien que tiene acceso a documentos internos y que claramente cree en lo que usted propone. Pero hay algo más. Gabriela sacó varios documentos de su carpeta y los extendió sobre la mesa. Cuando recibimos su propuesta, hicimos lo que siempre hacemos. Investigamos. Investigamos a Altamira, su modelo de negocio, su historia, y encontramos algo que nos dejó profundamente preocupados. Santiago miró los documentos. Eran registros públicos, artículos de periódicos locales, denuncias archivadas. Corporación Altamira no siempre fue una empresa de propiedades de lujo. Gabriela continuó, su voz tomando un tono más grave. Hace años, cuando recién comenzaba, la empresa tenía un programa exactamente como el que usted propone. Se llamaba Proyecto Raíces, viviendas accesibles para comunidades trabajadoras. Fue un éxito enorme. Miles de familias obtuvieron sus hogares a precios justos. La empresa creció gracias a ese programa. ¿Altamira tuvo un programa de viviendas accesibles? Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había escuchado nada sobre eso en todo el tiempo que llevaba trabajando ahí. No solo lo tuvo, fue su origen, fue lo que la hizo grande. Gabriela señaló uno de los documentos. El fundador de Altamira, un hombre llamado don Aurelio Castañeda, creó la empresa con esa misión específica. Él venía de una familia humilde. Quería que otras familias como la suya tuvieran acceso a un hogar digno. ¿Y qué pasó? Don Aurelio se retiró por motivos de salud. Y cuando la nueva directiva asumió el control, eliminaron el proyecto Raíces por completo. Lo consideraron poco rentable. Redirigieron toda la empresa hacia el mercado de lujo. Y aquí viene lo más grave, Santiago. Gabriela sacó un último documento y lo colocó frente a él con cuidado,
como quien maneja algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Cuando eliminaron el programa, había cientos de familias que ya habían firmado contratos y pagado anticipos para sus viviendas. Familias que habían entregado los ahorros de toda su vida confiando en la promesa de Altamira. ¿Qué les hicieron? Les devolvieron una fracción mínima de lo que habían pagado. Usaron cláusulas legales que la mayoría de esas familias ni siquiera entendían para justificar la cancelación de los contratos. Cientos de familias perdieron sus ahorros. Algunas quedaron en la calle. Hubo denuncias, pero Altamira contrató a los mejores abogados y las demandas fueron desestimadas una por una. Santiago sintió una mezcla de indignación y horror creciéndole desde el estómago. Esas familias eran exactamente como la suya. Familias que confiaron, que soñaron, que ahorraron cada moneda con la esperanza de tener algo propio. Y les habían arrancado todo con letra pequeña y abogados caros. ¿Mauricio Estrada estaba involucrado?, preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Mauricio Estrada fue quien lideró la transición. Fue su idea eliminar el proyecto Raíces. Fue su estrategia redirigir la empresa hacia el lujo. Y fue su firma la que aparece en los documentos de cancelación masiva de contratos. El silencio en la sala era absoluto. Santiago miraba los documentos como si cada uno fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba tomando forma. El hombre que se había reído de él por proponer viviendas accesibles era el mismo que había destruido un programa idéntico años atrás. El hombre que le dijo que los pobres solo sueñan era el mismo que les había robado sus sueños. ¿Por qué me cuenta todo esto? Santiago levantó la mirada hacia Gabriela. Porque su propuesta no es solo un buen negocio, Santiago. Es justicia. Usted está proponiendo exactamente lo que Altamira le debe al mundo. Lo que le debe a esas familias que fueron traicionadas. Y si usted logra llevar esto adelante, no solo estaría creando oportunidades nuevas, estaría corrigiendo un daño que nunca fue reparado. Gabriela se levantó y caminó hasta un mapa enorme que cubría toda una pared. Estaba lleno de puntos marcados con alfileres de colores, cada uno representando una comunidad sin acceso a vivienda digna. La Fundación Horizontes lleva años tratando de resolver esto, pero no tenemos el músculo empresarial para construir a gran escala. Su propuesta es el puente que faltaba entre nuestra misión social y la viabilidad económica real. Si trabajamos juntos, podemos crear algo que nadie podrá ignorar. ¿Qué necesitan de mí exactamente? Necesitamos que presente esta propuesta no solo como un proyecto de negocio, sino como un modelo completo. Financiamiento, construcción, distribución, sostenibilidad a largo plazo. Si el modelo es sólido, tenemos inversionistas dispuestos a respaldarlo. Inversionistas que están cansados de que el mercado inmobiliario solo sirva a los que ya tienen todo. Santiago respiró profundo. La magnitud de lo que estaba escuchando era abrumadora. Hacía apenas un día estaba siendo humillado en una sala de juntas. Ahora tenía frente a él la posibilidad de construir algo que podía cambiar miles de vidas. Pero la imagen de su madre regresó a su mente como un relámpago. Gabriela, necesito ser transparente con usted. Mi madre está hospitalizada. Necesita un procedimiento costoso que no puedo pagar. No sé cuánto tiempo puedo dedicarle a esto mientras su salud está en juego. Gabriela lo miró con una compasión que no era lástima sino comprensión profunda. Santiago, ¿sabe por qué elegí trabajar en vivienda social? Porque mi padre trabajó toda su vida en la construcción. Levantó edificios que nunca pudo habitar. Construyó casas para otros mientras nosotros vivíamos en un cuarto alquilado. Y cuando enfermó, no tuvimos cómo pagar su tratamiento. Su voz se quebró ligeramente antes de recuperar la firmeza. Él ya no está con nosotros. Y no hay un solo día en que yo no piense en lo diferente que habría sido si alguien le hubiera dado una oportunidad justa, una casa propia, un futuro estable, la tranquilidad de saber que su familia estaba protegida. Santiago sintió el peso de esas palabras conectándose con las suyas propias. No estaban tan lejos uno del otro. Diferentes caminos, pero el mismo dolor de fondo. No puedo prometerle que esto resolverá sus problemas personales inmediatamente, Gabriela continuó. Pero puedo prometerle que si trabajamos juntos, usted no estará solo en esta lucha. La Fundación tiene recursos, contactos, aliados. Y lo más importante, tenemos voluntad de hacer las cosas bien. Santiago miró los documentos sobre la mesa, el mapa lleno de alfileres en la pared, los ojos sinceros de Gabriela.
Y tomó su decisión. Cuente conmigo. Entonces hay algo más que necesita saber antes de que empecemos. Gabriela regresó a su silla con expresión seria. Altamira sabe que alguien filtró información. Tiempo atrás iniciaron una investigación interna para encontrar al responsable. Si descubren que usted está trabajando con nosotros antes de que estemos listos, van a hacer todo lo posible por destruirlo. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Ya intentaron destruirme ayer en esa sala de juntas. Santiago respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No funcionó. Gabriela sonrió por primera vez en toda la reunión. Una sonrisa genuina que transformó su expresión de profesional seria a aliada verdadera. Entonces prepárese, Santiago, porque lo que viene no va a ser fácil, pero va a valer cada segundo. Cuando Santiago salió de la Fundación Horizontes, el sol de la mañana bañaba las calles con una luz que parecía diferente, más cálida, más esperanzadora. Sacó su teléfono y llamó al hospital. Centro Médico Esperanza. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Santiago Durán. Llamo para preguntar por mi madre, Consuelo Durán. Habitación 312. Una pausa breve. Un momento, señor Durán. Lo comunico con la doctora Paloma. Otra pausa. Más larga. Santiago sintió el corazón apretarse con cada segundo de silencio. ¿Santiago? La voz de la doctora Paloma no sonaba como ayer. Había algo diferente en su tono, algo que él no pudo descifrar. Doctora, ¿cómo está mi madre? Santiago, necesito que vengas al hospital, lo antes posible. ¿Pasó algo? ¿Empeoró? No quiero alarmarte, pero ha habido cambios en su condición durante la noche que necesitamos discutir en persona. Y hay algo más. Alguien vino esta mañana a preguntar por tu madre. Alguien que dice ser de Corporación Altamira. Quería acceder a su historial médico. Santiago se detuvo en seco en medio de la acera. La sangre se le heló en las venas. Alguien de Altamira fue al hospital preguntando por mi madre. Sí. No le dimos información, por supuesto. Pero Santiago, pensé que debías saberlo. El teléfono tembló en su mano. Altamira sabía sobre su madre. Mauricio Estrada estaba moviéndose. Lo que Santiago creía que era solo una apuesta arrogante, ahora empezaba a parecer algo mucho más calculado, mucho más oscuro. Y su madre, frágil e indefensa en esa cama de hospital, estaba en el centro de todo. Santiago colgó y comenzó a caminar hacia el hospital con pasos que se aceleraban con cada segundo. La guerra que había aceptado pelear ya no era solo profesional, era personal, y apenas estaba comenzando. Santiago cruzó las puertas del Centro Médico Esperanza con una urgencia que iba más allá de la preocupación por la salud de su madre. Ahora había miedo, un miedo diferente al de la noche anterior. Este era el miedo de saber que alguien poderoso estaba moviendo fichas en la sombra y que su madre era la pieza más vulnerable del tablero. Subió las escaleras sin detenerse, el eco de sus pasos rebotando contra las paredes como un reloj que marcaba cada segundo perdido. Cuando llegó al tercer piso, la doctora Paloma lo esperaba en el pasillo con una carpeta entre las manos y una expresión que Santiago no había visto antes. No era solo preocupación médica, era inquietud. Santiago, entremos aquí primero, señaló una pequeña oficina de consultas al fondo del corredor. Antes de que veas a tu madre necesitamos hablar. Se sentaron frente a frente en un espacio tan reducido que Santiago podía escuchar la respiración de la doctora mezclándose con el zumbido lejano de los monitores del piso. ¿Qué pasó con mi madre durante la noche?, preguntó sin rodeos. Su condición no empeoró, pero tampoco mejoró como esperábamos. El corazón está respondiendo a la medicación de emergencia, pero es una solución temporal. Sin el procedimiento, estamos ganando días, no semanas. Necesito que entiendas eso con claridad. Santiago asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como quien recibe golpes que ya esperaba, pero que no duelen menos por haberlos anticipado. Ahora, sobre la visita de esta mañana, la doctora Paloma abrió su carpeta y sacó una hoja. Una persona se presentó en recepción identificándose como representante del área de recursos humanos de Corporación Altamira. Dijo que necesitaba acceder al historial médico de Consuelo Durán, como parte de un proceso de seguro laboral vinculado a su accidente en el lugar de trabajo. Mi madre no tiene seguro laboral con Altamira, Santiago respondió inmediatamente. Ella trabaja para una empresa de limpieza subcontratada. Altamira no es su empleador directo. Lo sé.
Por eso no le dimos ninguna información. Pero la persona insistió. Mencionó que la empresa estaba considerando cubrir los gastos médicos como gesto de buena voluntad. Santiago soltó una risa seca que no tenía nada de humor. ¿Buena voluntad? Altamira no conoce esas palabras. ¿Le dieron algún nombre? Se identificó como Lorena Campos. Dejó una tarjeta. La doctora le entregó una tarjeta de presentación con el logo de Altamira y un número de teléfono directo. Santiago la sostuvo entre los dedos, estudiándola como si fuera una pieza de evidencia. No conocía a ninguna Lorena Campos en la empresa, pero el hecho de que alguien de Altamira supiera que su madre estaba hospitalizada y que supiera exactamente en qué hospital y bajo qué nombre, significaba que lo estaban vigilando. Que la apuesta de Mauricio no era solo ego herido, era control. Doctora, necesito pedirle algo. Santiago guardó la tarjeta en su bolsillo. Que nadie, absolutamente nadie que no sea yo, tenga acceso a información sobre mi madre. Nadie de ninguna empresa, ninguna organización, nadie. Ya di esa instrucción después de la visita. La doctora Paloma confirmó. La privacidad de tu madre está protegida. Gracias. ¿Puedo verla ahora? Cuando Santiago entró a la habitación 312, encontró a su madre despierta, sentada ligeramente reclinada contra las almohadas. Los monitores seguían con su pitido constante, pero había algo diferente en Consuelo. Sus ojos tenían más brillo que la noche anterior, y en sus manos sostenía algo que Santiago no esperaba ver. Un sobre. «Mijo». Consuelo lo recibió con esa sonrisa que era capaz de hacer que el mundo pareciera menos cruel. «Ven, siéntate. Tengo algo que necesito darte». Santiago acercó la silla y tomó su lugar junto a la cama, el mismo que había ocupado la noche anterior. «Mamá, ¿qué es eso?» Consuelo miró el sobre entre sus manos como si sostuviera algo infinitamente valioso y doloroso al mismo tiempo. «Anoche no pude dormir. Las enfermeras creen que fue por la medicación, pero la verdad es que estuve pensando en cosas que debí haberte contado hace mucho tiempo». «Mamá, no te esfuerces. Podemos hablar después». «No». Consuelo lo interrumpió con una firmeza que sorprendió a ambos. «No sé cuántos después me quedan, Santiago. Y hay cosas que no pueden seguir guardadas». El silencio que cayó sobre la habitación fue profundo. Solo los monitores seguían hablando con sus pitidos rítmicos. «Antes de que tú nacieras», Consuelo comenzó con voz suave pero decidida. «Yo no siempre trabajé limpiando oficinas. Hubo un tiempo en que tuve un empleo diferente. Trabajé como asistente administrativa en una empresa de construcción que estaba empezando. Una empresa pequeña, con un dueño que tenía un sueño enorme». Santiago sintió que algo se movía en su interior. Una intuición que todavía no tenía forma, pero que empezaba a latir con fuerza. La empresa se llamaba Altamira. La palabra cayó como una piedra en agua quieta, expandiendo ondas que lo alcanzaron todo. «¿Trabajaste en Altamira?» Santiago no podía procesar lo que escuchaba. «Fui una de las primeras empleadas. Don Aurelio Castañeda me contrató personalmente. Era un hombre bueno, Santiago. Un hombre que creía que todas las familias merecían un techo digno. Yo lo ayudé a organizar los documentos del proyecto Raíces. Conocí a cada familia que firmó un contrato. Vi sus caras de esperanza cuando les entregábamos las llaves de sus casas nuevas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Consuelo, pero no se detuvo. Cuando don Aurelio enfermó, las cosas cambiaron. Llegaron personas nuevas. Personas que veían números donde don Aurelio veía familias. Un hombre joven tomó el control del área de ventas. Era ambicioso, agresivo, brillante para los negocios, pero completamente ciego para las personas. Mauricio Estrada. Santiago pronunció el nombre como quien confirma una sentencia. Consuelo asintió. Mauricio convenció a la junta directiva de que el proyecto Raíces era un lastre financiero. Propuso eliminarlo y redirigir todo hacia propiedades de lujo. Yo estuve en la reunión donde se tomó esa decisión. Intenté hablar. Intenté defender a las familias que iban a perder todo, pero nadie me escuchó. Era solo una asistente. Mi voz no valía nada en esa sala. Mamá, cuando cancelaron los contratos, yo vi lo que pasó. Vi familias llorando en la recepción de Altamira, suplicando que les devolvieran su dinero. Vi a una señora que había vendido todo lo que tenía para pagar el anticipo de su casa, arrodillándose frente al escritorio de Mauricio, rogándole que reconsiderara. ¿Y sabes qué hizo él?
Santiago apretó la mandíbula. No necesitaba que su madre le dijera la respuesta. Ya conocía esa risa. Se río, Consuelo confirmó con voz temblorosa. La misma risa que probablemente escuchaste ayer, porque Mauricio siempre se ríe cuando tiene el poder y alguien más tiene el dolor. ¿Por qué nunca me contaste esto? Consuelo levantó el sobre que tenía en las manos. Porque tenía miedo. Cuando renuncié a Altamira, me llevé algo conmigo. Algo que no debía haberme llevado, pero que no podía dejar que desapareciera. Le entregó el sobre a Santiago. Él lo abrió con manos que temblaban de anticipación y encontró documentos. Copias de contratos originales del proyecto Raíces, registros de pagos de familias, y lo más importante, un acta interna donde constaba que la directiva había ordenado destruir todos los archivos del programa para evitar futuras demandas legales. Estos documentos prueban que Altamira eliminó evidencia deliberadamente. Santiago leyó cada página con ojos que se abrían más con cada línea. Prueban que los contratos eran legítimos, que las familias pagaron y que la empresa ordenó destruir la prueba. Don Aurelio me pidió que los guardara antes de retirarse. Me dijo, Consuelo, algún día alguien va a necesitar esto para hacer justicia. Nunca entendí por qué me eligió a mí, pero ahora lo entiendo. Madre e hijo se miraron en el silencio de esa habitación de hospital, y en ese cruce de miradas había décadas de dolor, secretos y esperanza comprimidos en un instante. Consuelo lloraba en silencio. Santiago sentía que cada pieza de su vida, cada momento de lucha, cada humillación soportada, convergía en este punto exacto. Mamá, ¿por qué limpiabas oficinas en el edificio de Altamira? De todos los lugares donde podías trabajar. Consuelo sonrió entre lágrimas. Porque nunca dejé de buscar. Cada noche, mientras limpiaba esos pisos de mármol, buscaba señales de que alguien dentro de esa empresa todavía recordara lo que don Aurelio construyó. Que alguien todavía creyera que las familias importan más que las ganancias. Apretó la mano de su hijo. Y entonces tú entraste a trabajar ahí, mi propio hijo, proponiendo exactamente lo que don Aurelio soñó. No fue coincidencia, Santiago. Fue destino. Santiago abrazó a su madre con cuidado de no presionar los cables y tubos que la rodeaban, pero la fuerza de ese abrazo contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Gratitud, dolor, determinación. Voy a terminar lo que don Aurelio empezó, susurró contra su cabello. Y lo que tú protegiste todos estos años. Te lo prometo, mamá. Esta vez no es una promesa vacía. Esta vez tengo las pruebas, tengo aliados y tengo la verdad. Consuelo lo apartó suavemente para mirarlo a los ojos. Ten cuidado, mijo. Mauricio Estrada no es solo un hombre arrogante. Es un hombre peligroso cuando se siente amenazado. Y si descubre que esos documentos existen, no va a descubrirlo. No todavía. Santiago besó la frente de su madre y salió de la habitación con el sobre guardado dentro de su carpeta, junto a su propuesta. 2 documentos, uno que miraba hacia el futuro, otro que revelaba el pasado, y juntos formaban algo que Mauricio Estrada nunca vería venir. En el pasillo, sacó su teléfono y llamó a Gabriela Montoya. Gabriela, soy Santiago. Necesito verla de nuevo. Hoy mismo. ¿Pasó algo? Tengo en mis manos la prueba de todo lo que Altamira hizo con el proyecto Raíces, documentos originales, contratos y una orden interna de destrucción de evidencia. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero fue un segundo cargado de electricidad. ¿De dónde los sacó? De la persona que los protegió durante todos estos años. Mi madre, Gabriela. Mi madre trabajó en Altamira cuando el proyecto Raíces existía. Ella guardó todo. Santiago. La voz de Gabriela temblaba. No de miedo, sino de algo que se parecía a la esperanza concentrada. ¿Entiende lo que esto significa? Sí. Significa que esto ya no es solo una propuesta de negocios. Es justicia. Venga a la fundación, ahora. Y Santiago, tenga mucho cuidado en el camino. Si alguien de Altamira ya fue al hospital buscando información sobre su madre, es porque sospechan algo. No podemos permitir que esos documentos caigan en las manos equivocadas. Santiago colgó y caminó hacia la salida del hospital con pasos firmes. Llevaba en su carpeta el futuro y el pasado de Altamira. Llevaba la prueba de que los sueños de miles de familias habían sido destruidos por la ambición de un solo hombre.
y llevaba la promesa silenciosa de una madre que había limpiado pisos durante años, esperando el momento exacto en que la verdad finalmente pudiera salir a la luz. Ese momento había llegado. Y Mauricio Estrada, sentado en su silla de cuero en el piso más alto de su torre de cristal, no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Santiago llegó a la Fundación Horizontes, con la carpeta apretada contra el pecho como si dentro latiera un corazón propio. Gabriela lo esperaba en la puerta con expresión seria, y a su lado había alguien que Santiago no esperaba encontrar. Don Ernesto Villanueva. Era un hombre mayor, de presencia imponente pero mirada amable. El tipo de persona que no necesita hablar fuerte para que todos lo escuchen. Estaba de pie con las manos cruzadas frente al cuerpo, y cuando vio a Santiago acercarse, dio un paso adelante y le extendió la mano. «Así que usted es el muchacho que está poniendo nerviosa a la empresa más grande del sector inmobiliario», dijo con una sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos. «Es un placer conocerlo finalmente en persona». «¿Qué hace aquí, don Ernesto?» Santiago estrechó su mano sorprendido. «Pensé que nos reuniríamos después. Los planes cambiaron cuando Gabriela me llamó hace una hora». Don Ernesto intercambió una mirada con ella que Santiago no pudo descifrar completamente. «Lo que usted tiene en esa carpeta acelera todo». Los tres entraron a la sala de reuniones. Gabriela cerró la puerta y corrió las cortinas de la única ventana. Un gesto pequeño que transformó el ambiente de reunión profesional a algo que se sentía más urgente, más privado. Santiago colocó los documentos de su madre sobre la mesa, uno por uno. Contratos del proyecto Raíces, registros de pago de familias, y el documento más explosivo, el acta interna ordenando la destrucción de archivos. Don Ernesto se puso unos lentes de lectura y comenzó a examinar cada página con una meticulosidad que revelaba años de experiencia leyendo documentos legales. Sus ojos recorrían las líneas con una velocidad que contradecía su aparente calma. De vez en cuando murmuraba algo inaudible o negaba con la cabeza lentamente. Cuando terminó de revisar el último documento, se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa con un golpe suave que sonó como un veredicto. «Esto es real», dijo mirando a Gabriela. «Esto es absolutamente real. Y es suficiente para reabrir todos los casos». «¿Usted conocía el proyecto Raíces?», Santiago preguntó. Don Ernesto se recostó en su silla y miró al techo durante un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas en algún lugar de su memoria. «Conocerlo es poco, muchacho. Yo ayudé a construirlo». Santiago y Gabriela lo miraron sin parpadear. «Don Aurelio Castañeda era mi amigo», continuó Ernesto con voz que cargaba el peso de los años. «Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes y no teníamos nada más que ideas y ganas de trabajar. Él quería construir casas para familias que lo necesitaban. Yo quería construir ciudades donde esas familias pudieran prosperar. Juntos diseñamos el proyecto Raíces. Cada plano, cada cálculo, cada modelo financiero. Fue el trabajo del que más orgulloso he estado en toda mi carrera». ¿Qué pasó? Santiago sentía que cada palabra de don Ernesto añadía una capa más profunda a la historia que estaba descubriendo. Aurelio enfermó. Su corazón, igual que el de tu madre. Don Ernesto miró a Santiago con una tristeza que evidentemente nunca había sanado. Cuando ya no pudo dirigir la empresa, confió en que la junta directiva mantendría su visión. Confió en las personas equivocadas. Yo le advertí que Mauricio Estrada era peligroso, que su ambición no tenía límite moral, pero Aurelio siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. ¿Y usted? ¿Por qué no intervino cuando eliminaron el programa? Don Ernesto bajó la mirada hacia sus manos. Porque Mauricio fue más inteligente de lo que yo esperaba. Antes de eliminar el proyecto Raíces, se aseguró de sacarme del tablero. Convenció a la junta de que mis métodos eran obsoletos, que mi visión era sentimental y poco práctica. Me ofrecieron una salida que parecía digna pero que en realidad era un exilio, y yo la acepté. Acepté porque estaba cansado de pelear contra molinos de viento. Fue el error más grande de mi vida. El silencio que llenó la sala no era vacío. Estaba cargado de arrepentimiento, de cuentas pendientes, de historias que finalmente se estaban conectando. Cuando leí tu propuesta, don Ernesto miró a Santiago directamente a los ojos. Sentí como si Aurelio me estuviera hablando desde algún lugar. Las mismas ideas, el mismo corazón,
La misma convicción de que el negocio y la justicia social no son enemigos. Por eso le escribí ese correo, muchacho. Porque vi en usted lo que Aurelio tenía y lo que yo no supe proteger. Don Ernesto, Gabriela intervino con voz firme. Hay algo más que Santiago necesita saber. Y creo que es momento de que usted se lo diga. El hombre mayor respiró profundo, como quien se prepara para soltar un peso que ha cargado demasiado tiempo. Yo sé quién filtró tu propuesta a la Fundación Horizontes, dijo. Porque fui yo quien le pidió que lo hiciera. Santiago sintió que la sala giraba a su alrededor. ¿Usted? ¿Cómo? Tengo un contacto dentro de Altamira. Alguien que todavía cree en lo que la empresa debería ser. Alguien que ha estado esperando la oportunidad correcta para actuar. Cuando esa persona vio tu propuesta circular internamente, supo que era el momento. Me contactó y yo coordiné que llegara a manos de Gabriela. ¿Quién es? Santiago necesitaba saber. Necesitaba ponerle nombre a esa sombra aliada que se había movido en silencio para proteger su trabajo. Don Ernesto negó con la cabeza. Todavía no puedo decírtelo. Si Mauricio descubre quién es antes de que estemos listos, esa persona perderá todo, y la necesitamos adentro. Son nuestros ojos y oídos dentro de esa torre de cristal. Santiago quería insistir, pero entendió. En este juego, cada pieza debía moverse en el momento exacto. Ahora, Gabriela tomó la palabra con autoridad. Tenemos las pruebas del pasado gracias a tu madre. Tenemos un modelo de negocio sólido gracias a tu propuesta. Tenemos el respaldo financiero y la experiencia de don Ernesto. Y tenemos un contacto dentro de Altamira que puede darnos información en tiempo real. La pregunta es, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Don Ernesto se levantó y caminó hasta el mapa de la pared, estudiando los puntos marcados con alfileres. El siguiente movimiento es el más importante de todos, y es el más arriesgado. Se giró hacia Santiago. Necesitamos que usted vuelva a Altamira, que vuelva como si nada hubiera cambiado, que siga trabajando en su sucursal, que siga pareciendo el empleado insignificante que Mauricio cree que es. Mientras tanto, nosotros preparamos todo por fuera. ¿Preparan qué exactamente? Una presentación pública. Un evento donde lancemos el proyecto de viviendas accesibles como una iniciativa independiente, respaldada por la Fundación Horizontes y por mis empresas. Un evento al que invitaremos prensa, inversionistas, autoridades gubernamentales y, lo más importante, a las familias que fueron víctimas del proyecto Raíces. Gabriela continuó. Cuando el proyecto se haga público con el respaldo adecuado, Altamira no podrá ignorarlo. Y cuando las pruebas de lo que hicieron con el proyecto Raíces salgan a la luz en ese mismo evento, Mauricio Estrada tendrá que responder frente a todos. Santiago procesaba cada palabra, sintiendo cómo el plan tomaba forma como una estructura que se levanta ladrillo por ladrillo. Era ambicioso, era arriesgado, y dependía de que él volviera a entrar al edificio de Altamira cada día mirando a Mauricio Estrada a la cara sin revelar nada. «Puedo hacerlo», dijo con una calma que nacía de un lugar profundo, un lugar donde el miedo ya no tenía espacio porque algo más grande lo había reemplazado. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Mi madre. Necesito que su procedimiento médico esté asegurado antes de que demos cualquier paso público. Si esto explota y Altamira decide ir contra mí, no quiero que ella quede desprotegida». Don Ernesto lo miró durante un largo momento. Sus ojos se humedecieron ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para que Santiago lo notara. «Muchacho, el procedimiento de tu madre está cubierto desde esta mañana». Santiago parpadeó. «¿Qué?» Llamé al Centro Médico Esperanza antes de venir aquí. El adelanto completo ya fue depositado. Tu madre será operada en los próximos días por el mejor equipo disponible. Don Ernesto, yo no puedo aceptar eso. No tengo forma de... No es caridad, Santiago. Don Ernesto lo interrumpió con firmeza gentil. Es una inversión. La inversión más importante que he hecho en años. Porque estoy invirtiendo en alguien que me recuerda por qué empecé a construir en primer lugar. Y porque tu madre protegió durante años los documentos que van a hacer justicia para cientos de familias. Lo mínimo que puedo hacer es protegerla a ella. Santiago cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente encontraron una grieta por donde escapar. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. El alivio más profundo y más puro que había sentido en toda su vida. Su madre iba a recibir el tratamiento. Su madre iba a estar bien. Gabriela puso una mano sobre su hombro. Respira, Santiago.
Esto apenas comienza. Y te necesitamos entero. Santiago abrió los ojos y se limpió el rostro con el dorso de la mano. Miró a Gabriela, miró a don Ernesto, y en los ojos de ambos vio algo que había buscado toda su vida, sin saber cómo nombrarlo. Aliados verdaderos. ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar todo?, preguntó con voz recuperada. Semanas, no más. Gabriela respondió. Nuestro contacto dentro de Altamira nos informó esta mañana que Mauricio está presionando para que te despidan. Todavía no lo ha logrado porque necesita que pase el plazo de la apuesta para humillarte públicamente. Quiere que falles frente a todos antes de echarte. Ese es su estilo. Entonces usaremos su arrogancia en su contra. Don Ernesto sonrió con la sabiduría de alguien que ha visto a los poderosos caer por subestimar a los pequeños. Mauricio cree que te dio una sentencia de muerte con esa apuesta. No sabe que te dio el escenario perfecto. ¿A qué se refiere? A que cuando llegue el momento de demostrar si vendiste o no, no solo vas a presentar una venta. Vas a presentar un proyecto completo, respaldado, financiado y listo para ejecutarse. Frente a toda la empresa. Frente a la prensa. Frente a las familias que Altamira traicionó. Santiago sintió algo encenderse en su pecho. No era venganza. Era algo más limpio, más poderoso. Era la certeza de que cada pieza estaba cayendo en su lugar exacto. Hay algo más, Gabriela añadió justo cuando Santiago creía que ya no podía absorber más revelaciones. Nuestro contacto dentro de Altamira nos envió un mensaje esta mañana. Dice que Mauricio tiene una reunión secreta programada con inversionistas extranjeros. Una reunión que no aparece en ninguna agenda oficial de la empresa. ¿Qué tipo de reunión? No lo sabemos todavía, pero nuestro contacto va a intentar averiguarlo. Y nos pidió que te dijera algo, Santiago. Un mensaje personal. ¿Qué mensaje? Gabriela leyó de su teléfono. Dile a Santiago que no está solo, que nunca estuvo solo, y que cuando sepa quién soy, va a entender por qué hice todo esto. Santiago sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esas palabras no sonaban como las de un simple colega anónimo. Sonaban personales, íntimas, como si quien las escribió tuviera una conexión con él que iba más allá de compartir un edificio de oficinas. ¿Quién dentro de Altamira lo conocía también? ¿Quién había arriesgado todo para proteger su propuesta? ¿Y qué significaba esa reunión secreta de Mauricio? Las respuestas estaban cerca, pero Santiago todavía no sabía cuánto iban a cambiar todo cuando finalmente llegaran. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Santiago Durán. Durante el día, volvía a la sucursal de Altamira en el barrio y trabajaba como si nada hubiera cambiado. Atendía clientes, revisaba contratos, sonreía a sus compañeros, y cada vez que su teléfono sonaba con un mensaje de Gabriela o de don Ernesto, lo leía en el baño o en la escalera de emergencia, donde nadie pudiera verlo. Por las noches, su vida era otra. Se reunía con Gabriela y don Ernesto en la Fundación Horizontes, donde el plan iba tomando forma como una estructura que se levantaba ladrillo por ladrillo. Don Ernesto había contactado a una red de inversionistas que compartían su visión de negocios con impacto social. Gabriela coordinaba con comunidades de familias que necesitaban vivienda. Y Santiago perfeccionaba cada número, cada proyección, cada detalle de la propuesta que dejaría de ser un documento y se convertiría en realidad. Pero lo más importante sucedía cada mañana, antes del amanecer, cuando Santiago visitaba a su madre en el Centro Médico Esperanza. Doña Consuelo había sido programada para el procedimiento. El equipo médico, liderado por la doctora Paloma Figueroa, estaba preparando todo con meticulosidad. Y cada vez que Santiago llegaba a la habitación 312, encontraba a su madre un poco más fuerte, un poco más esperanzada, como si supiera que algo grande se estaba gestando, aunque él todavía no le hubiera contado los detalles. «Tienes algo diferente en los ojos, mijo», le dijo Consuelo una de esas mañanas. «Pareces cansado, pero también pareces encendido, como cuando eras niño y tenías un plan secreto». Santiago sonrió. «Algo así, mamá, algo así. ¿Tiene que ver con los documentos que te di? Tiene que ver con todo, contigo, con don Aurelio, con las familias que perdieron sus hogares, con todo lo que debió hacerse hace años y nadie hizo». Consuelo tomó la mano de su hijo y la apretó con una fuerza que semanas atrás no tenía. «Ten cuidado, pero no tengas miedo. Son cosas diferentes». El día del procedimiento de Consuelo llegó sin anunciarse.
como llegan las cosas verdaderamente importantes. Santiago estuvo en el hospital desde antes del amanecer, sentado en la sala de espera con la vista clavada en la puerta por donde se habían llevado a su madre. Las horas pasaban con una lentitud que desafiaba las leyes del tiempo. Patricia, una enfermera joven que había cuidado a Consuelo durante su estancia, se acercó a Santiago con un vaso de agua. Su madre es la paciente más querida de este piso, le dijo con una sonrisa cálida. Cada mañana saluda a todas las enfermeras por su nombre. Les pregunta por sus familias. La semana pasada, le tejió una bufanda a la señora de la habitación de al lado, porque la escuchó decir que tenía frío. Santiago sintió las lágrimas amenazar con salir. Así era su madre. Incluso conectada a máquinas, incluso con el corazón fallándole, su primer instinto siempre era cuidar a otros. La puerta se abrió y la doctora Paloma salió. Santiago se puso de pie tan rápido que casi tumbó la silla. Buscó en los ojos de la doctora alguna señal, algún indicio, alguna palabra antes de que las palabras llegaran. Y lo que vio lo hizo temblar. La doctora Paloma sonreía. El procedimiento fue un éxito, Santiago. Tu madre respondió de manera extraordinaria. Va a necesitar tiempo de recuperación y cuidados continuos, pero su corazón está respondiendo. Está fuera de peligro. Santiago se desplomó en la silla. No de debilidad, sino de alivio. Un alivio tan profundo, tan inmenso, que su cuerpo no encontró otra forma de expresarlo que dejándose caer. Las lágrimas vinieron sin permiso, sin control, sin vergüenza. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todas las noches que pasó despierto imaginando lo peor. Por todas las mañanas que entró a esa habitación temiendo que fuera la última. Por toda la culpa de no haber notado antes que su madre se estaba sacrificando en silencio. ¿Puedo verla?, preguntó con la voz rota. Todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero puedes estar con ella cuando despierte. Santiago entró a la habitación y se sentó junto a la cama. Tomó la mano de su madre, que ahora estaba tibia. Tibia. Ese simple cambio de temperatura significaba más que cualquier palabra. Cuando Consuelo abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su hijo, y sonrió. ¿Ves, mijo? Te dije que solo estaba un poquito cansada. Santiago rió entre lágrimas. Sí, mamá, solo un poquito. Días después, con Consuelo recuperándose favorablemente, Santiago pudo concentrarse completamente en lo que venía. Y lo que venía era enorme. Gabriela lo llamó una tarde con noticias que aceleraron todo. Santiago, nuestro contacto dentro de Altamira consiguió información sobre la reunión secreta de Mauricio. Es peor de lo que pensábamos. ¿Qué descubrió? Mauricio está negociando la venta de los terrenos donde originalmente se iban a construir las viviendas del proyecto Raíces. Terrenos que legalmente todavía tienen una carga social vinculada a los contratos originales de las familias. Si esa venta se concreta, las familias perderían definitivamente cualquier derecho de reclamación. Santiago sintió la indignación arderle en el pecho. ¿Cuándo se cierra esa venta? En la misma fecha en que vence el plazo de tu apuesta con Mauricio. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Mauricio no solo quería humillar a Santiago con la apuesta. Estaba usando el plazo como cortina de humo para cerrar un negocio que enterraría definitivamente las pruebas de lo que Altamira había hecho con el proyecto Raíces. Entonces esa es nuestra fecha, Santiago dijo con una calma que contrastaba con el volcán que rugía dentro de él. Todo sucede ese día. Santiago, hay algo más. La voz de Gabriela se volvió diferente, más suave, casi vacilante. El contacto dentro de Altamira quiere reunirse contigo, en persona. Dice que ya es momento de que sepas quién es. El corazón de Santiago se aceleró. El misterio que lo había acompañado desde el principio estaba a punto de resolverse. ¿Dónde? Esta noche, en la fundación, a las 9. Santiago llegó a la Fundación Horizontes cuando el sol ya se había escondido. Las calles del barrio estaban tranquilas, con esa calma particular que tienen las noches antes de los grandes cambios. Entró al edificio y caminó hasta la sala de reuniones donde todo había comenzado semanas atrás. Gabriela y don Ernesto ya estaban ahí, pero había una tercera persona sentada de espaldas a la puerta. Cuando Santiago entró, esa persona se puso de pie lentamente y se giró. Santiago se detuvo en seco. Su mente tardó varios segundos en procesar lo que sus ojos estaban viendo, porque la persona que tenía frente a él
Era la última que hubiera imaginado. Era Lorena Campos, la misma mujer que había ido al hospital preguntando por su madre, la misma que se había identificado como representante de recursos humanos de Altamira, la misma cuya tarjeta de presentación Santiago todavía llevaba en el bolsillo. Antes de que digas nada, Lorena levantó las manos con expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Necesito explicarte todo. Usted fue al hospital a buscar información sobre mi madre. Santiago sintió la desconfianza tensándole cada músculo del cuerpo. Y ahora resulta que es la persona que supuestamente me ha estado ayudando. Fui al hospital para proteger a tu madre, no para espiarla. Lorena dio un paso adelante. Mauricio me ordenó ir a buscar información médica de Consuelo. Quería usar su condición de salud como presión contra ti. Cuando llegué al hospital, le dije a la recepcionista exactamente lo que Mauricio me ordenó decir. Pero no le di ningún dato real de regreso. Le dije a Mauricio que el hospital se negó a cooperar, lo cual era cierto, pero yo me aseguré de que así fuera, porque debería creerle. Porque conozco a tu madre desde hace años, Santiago. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Yo entré a trabajar a Altamira poco tiempo después de que tu madre renunció. Don Aurelio todavía estaba vivo, aunque ya estaba enfermo. En sus últimos días en la empresa, me llamó a su oficina. Me contó sobre el proyecto Raíces, sobre lo que Mauricio estaba planeando hacer, y sobre una mujer llamada Consuelo, que había tenido el valor de llevarse los documentos que podrían hacer justicia algún día. Lorena sacó de su bolso una fotografía vieja y la colocó sobre la mesa. Era una imagen de don Aurelio Castañeda, más joven, sonriente, parado frente a una casa recién construida. A su lado, sosteniendo una carpeta de documentos, estaba una mujer joven que Santiago reconoció al instante, su madre. Don Aurelio me dijo, «Lorena, algún día el hijo de Consuelo va a entrar por esas puertas. No sé cuándo, pero lo sé. Y cuando eso pase, necesito que alguien adentro lo proteja». Me hizo prometerle que cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Santiago miraba la fotografía sin poder hablar. Su madre, joven, llena de vida, parada junto al hombre que había fundado Altamira, con el sueño de dar hogares a quienes más lo necesitaban. La misma mujer que años después limpiaría los pisos de ese mismo edificio, esperando que la justicia encontrara su camino. Cuando vi tu propuesta circulando internamente, Lorena continuó, supe que el momento había llegado. Contacté a don Ernesto, que era el único aliado externo que don Aurelio me había mencionado, y juntos decidimos que tu propuesta debía llegar a manos de la Fundación Horizontes antes de que Mauricio la destruyera. ¿Por qué no me lo dijo antes? Santiago finalmente encontró su voz. Porque si Mauricio descubría que yo estaba involucrada antes de que tuviéramos todo listo, habría destruido las pruebas, me habría despedido y habría encontrado la forma de silenciar a todos. Necesitábamos que pensara que tenía el control, que su apuesta era solo ego, que nadie estaba moviendo piezas en su contra. Don Ernesto se acercó a Santiago y puso una mano sobre su hombro. Don Aurelio protegió a tu madre. Tu madre protegió los documentos. Lorena protegió la promesa. Y ahora tú, Santiago, vas a proteger el legado de todos ellos. Santiago miró a cada persona en esa sala. Gabriela, cuyo padre construyó edificios que nunca pudo habitar. Don Ernesto, que cargaba el arrepentimiento de no haber luchado cuando debía. Lorena, que había esperado años dentro de la guarida del enemigo, cumpliendo una promesa hecha a un hombre que ya no estaba. Y su madre, recuperándose en una cama de hospital, que había guardado la verdad durante décadas, esperando este momento exacto. Todos habían sacrificado algo, todos habían esperado. Y todos convergían ahora en esta sala, en esta noche, para terminar lo que don Aurelio Castañeda había empezado tanto tiempo atrás. El evento será el mismo día que vence la apuesta. Santiago dijo con una voz que ya no temblaba. Voy a entrar a esa sala de juntas, la misma sala donde Mauricio se rió de mí, y voy a presentar no solo una venta, voy a presentar la verdad completa. Y nosotros estaremos contigo, Gabriela confirmó. Cada paso del camino, don Ernesto añadió. Y yo me aseguraré de que Mauricio no vea venir nada hasta que sea demasiado tarde, Lorena completó. Santiago tomó la fotografía de la mesa. Don Aurelio y su madre, juntos,
frente a una casa construida con el propósito de dar dignidad a una familia. La guardó en el bolsillo de su camisa, contra su pecho, porque mañana iba a entrar a la torre de cristal de Corporación Altamira por última vez, y cuando saliera, nada volvería a ser igual. El día llegó con un amanecer que pintó la ciudad de tonos dorados, como si el cielo supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Santiago Durán se levantó antes de que la alarma sonara. No había dormido mucho, pero se sentía más despierto que nunca. Cada célula de su cuerpo vibraba con una mezcla de nervios y certeza que solo aparece cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. Antes de salir de su apartamento, hizo una llamada. «¿Mamá? Mijo, ¿por qué me llamas tan temprano? ¿Está todo bien?» Consuelo ya estaba de vuelta en casa, recuperándose con esa fortaleza silenciosa que siempre la había definido. Su voz sonaba más fuerte cada día, como si el procedimiento no solo le hubiera reparado el corazón, sino que le hubiera devuelto años de vida que el sacrificio le había robado. «Todo está bien, mamá. Solo quería escuchar tu voz antes de salir. Santiago Durán, te conozco desde antes de que nacieras. Algo grande pasa hoy, lo siento». Santiago sonrió. Nunca podía ocultarle nada. «Hoy presento la propuesta, mamá. La de verdad. Frente a todos». Un silencio breve. Después, la voz de Consuelo, firme como roca y suave como seda al mismo tiempo. «Entonces escúchame bien, mijo. No importa lo que pase en esa sala. No importa quién se ría, quién aplauda o quién se quede callado. Lo que importa es que cuando salgas de ahí, puedas mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto. Eso es lo único que tu madre necesita». «¿Me escuchaste?» «Te escuché, mamá. Y Santiago, lleva la foto, la de don Aurelio. Llévala contigo, para que sepas que no entras solo». Santiago tocó el bolsillo de su camisa donde ya estaba la fotografía. «Ya la tengo, mamá. Siempre la tengo». Colgó y salió a la calle con la carpeta bajo el brazo y el peso de un ejército invisible caminando a su lado. La torre de Corporación Altamira lo recibió como siempre, imponente, brillante, indiferente. Pero Santiago ya no se sentía pequeño frente a ella. Ya no sentía que no pertenecía, porque ahora sabía algo que esos muros de cristal no podían ver, que los cimientos de ese imperio estaban construidos sobre una deuda que hoy sería cobrada. Subió al piso ejecutivo y caminó por el pasillo alfombrado hacia la sala de juntas. Las puertas dobles estaban abiertas, y desde adentro llegaban voces, movimiento, la energía particular que precede a las reuniones importantes. Pero hoy la sala estaba diferente. Había más personas de lo habitual. Los ejecutivos de siempre ocupaban sus lugares, pero también había rostros nuevos, personas que Santiago no reconocía. Inversionistas extranjeros, según pudo deducir por los documentos que tenían frente a ellos. La reunión secreta de Mauricio estaba sucediendo en paralelo, justo como Lorena había anticipado. Mauricio Estrada estaba en la cabecera, por supuesto, radiante, satisfecho, con esa sonrisa de depredador que exhibía cuando sabía que tenía todas las cartas en la mano. «¡Durán!», exclamó al verlo entrar, abriendo los brazos con teatralidad. «El hombre del momento. Señores, les presento al empleado que apostó su carrera a que podía vender algo que nadie quiere. Hoy es el día del veredicto». Risas controladas recorrieron la mesa. Los inversionistas extranjeros miraban la escena con curiosidad distante, sin entender del todo el contexto, pero percibiendo que algo significativo estaba por ocurrir. «Adelante, Durán». Mauricio señaló el centro de la sala con un gesto magnánimo que destilaba condescendencia. «El escenario es todo tuyo. Demuéstranos que los sueños se venden». Santiago caminó hacia el frente de la sala. Colocó su carpeta sobre la mesa y miró a cada persona presente, rostro por rostro. Ejecutivos que habían reído con Mauricio semanas atrás. Inversionistas que no sabían lo que estaban a punto de escuchar. Y en la esquina del fondo, casi invisible, Lorena Campos, con las manos cruzadas y los ojos fijos en él. «Señor Estrada», Santiago comenzó con voz clara que llenó cada rincón de la sala. «Usted me retó a vender una propiedad de mi proyecto de viviendas accesibles. Dijo que si lo lograba, renunciaría. Así fue». Mauricio se recostó con los brazos cruzados. «¿Y bien? ¿Vendiste algo?» «Vendí 14. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía escuchar el viento golpeando los ventanales. «¿Disculpa?» La sonrisa de Mauricio se congeló.
Santiago abrió su carpeta y distribuyó documentos entre los presentes. 14 familias firmaron contratos de compra para viviendas accesibles bajo un modelo de financiamiento flexible. Cada contrato está respaldado por la Fundación Horizontes y financiado por un grupo de inversionistas, liderado por don Ernesto Villanueva. Mauricio tomó los documentos y los revisó con manos que empezaban a perder su firmeza. Los contratos eran reales, las firmas eran legítimas, los respaldos financieros estaban verificados. Esto no fue hecho bajo el nombre de Altamira. Mauricio buscaba una grieta, una falla, cualquier cosa para invalidar lo que estaba viendo. No necesitó el nombre de Altamira, Santiago respondió. Porque Altamira abandonó a esas familias hace mucho tiempo, pero eso usted ya lo sabe. La temperatura en la sala cambió. Los ejecutivos miraban a Mauricio con expresiones que iban mutando de diversión a confusión. Los inversionistas extranjeros intercambiaban miradas nerviosas. «No sé de qué estás hablando». Mauricio se levantó de su silla, su voz endureciéndose. «Estoy hablando del proyecto Raíces». La palabra cayó como una bomba silenciosa. Algunos ejecutivos más veteranos palidecieron visiblemente. Los más jóvenes miraban confundidos, sin entender por qué esas dos palabras habían cambiado el aire de la habitación. El proyecto Raíces, Santiago continuó con calma implacable. Fue el programa con el que esta empresa nació. Viviendas accesibles para familias trabajadoras. Creado por don Aurelio Castañeda, el verdadero fundador de Altamira. Un programa que funcionó, que creció, que dio hogares a cientos de familias. Eso es historia antigua, Mauricio intentó interrumpir. No tiene relevancia para... Tiene toda la relevancia. Santiago no le cedió ni un centímetro. Porque cuando usted tomó el control, eliminó ese programa, canceló contratos legítimos. Familias que habían pagado anticipos con los ahorros de toda su vida perdieron todo. Y cuando esas familias intentaron reclamar, usted ordenó destruir los archivos para que no quedara evidencia. Sacó el documento final de su carpeta y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Esta es el acta interna donde consta la orden de destrucción de archivos del proyecto Raíces. Firmada por usted, señor Estrada. La sala estalló en murmullos. Los inversionistas extranjeros se pusieron de pie, alarmados. Los ejecutivos miraban a Mauricio buscando una negación, una explicación, algo que devolviera el orden al universo que conocían. Mauricio miró el documento y por primera vez en toda la historia que Santiago había compartido con él, no tenía palabras. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Su rostro pasaba por tonalidades que reflejaban pánico, furia y la comprensión lenta de que el mundo que había construido sobre mentiras se estaba derrumbando. Esos documentos fueron destruidos. Murmuró finalmente, más para sí mismo que para los demás. No todos, Santiago respondió. Porque una mujer que usted consideraba insignificante tuvo el valor de guardarlos. Una mujer que limpiaba estos pisos de mármol cada noche mientras usted dormía tranquilo en su mansión. Una mujer que protegió la verdad durante años, porque creía que algún día alguien la necesitaría. La voz de Santiago se quebró ligeramente, pero se recompuso. Esa mujer es mi madre. Y hoy, desde su casa donde se recupera de un procedimiento al corazón, un corazón que se desgastó trabajando en edificios como este para hombres como usted, ella me pidió que trajera esta foto. Santiago sacó la fotografía del bolsillo de su camisa y la colocó sobre la mesa de la sala de juntas. Don Aurelio Castañeda, sonriente, parado frente a una casa construida con propósito. Y a su lado, una joven Consuelo Durán, sosteniendo los documentos que algún día harían justicia. Don Aurelio fundó esta empresa para dar hogares. Usted la convirtió en una máquina de quitarlos. Mauricio Estrada miró la fotografía. Miró a Santiago. Miró a los inversionistas que ya estaban recogiendo sus cosas para irse. Y en sus ojos por primera vez no había arrogancia ni burla ni poder. Había algo que probablemente no había sentido en décadas. Derrota. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Gabriela Montoya entró acompañada de don Ernesto Villanueva y un equipo de periodistas que Lorena había autorizado a subir. Detrás de ellos, algo que nadie esperaba. Un grupo de personas humildes, familias enteras que cargaban carpetas viejas con contratos amarillentos del proyecto Raíces. Las familias que habían perdido todo. Las familias que Mauricio creyó que habían sido silenciadas para siempre. Una señora mayor se adelantó al grupo.
Caminó lentamente hasta la mesa de la sala de juntas, ese templo de poder que jamás había pisado, y colocó su contrato viejo junto a la fotografía de don Aurelio. «Yo pagué cada centavo por mi casa», dijo con voz temblorosa pero inquebrantable. «Y usted me la quitó. Pero hoy vine a decirle que no me quitó la dignidad. Eso nunca pudo quitármelo». Una por una, otras familias se acercaron. Colocaron sus contratos sobre la mesa, sin gritos, sin violencia, solo la presencia silenciosa y poderosa de personas que habían esperado años para ser vistas. Mauricio Estrada se dejó caer en su silla. La misma silla desde donde había reído de Santiago. La misma silla desde donde había gobernado su imperio de cristal. Ahora esa silla parecía tragárselo. Don Ernesto se acercó a la mesa y habló dirigiéndose a todos los presentes. Corporación Altamira fue fundada con un propósito noble. Ese propósito fue traicionado por la ambición de un solo hombre. Pero hoy, gracias al valor de Santiago Durán, de su madre Consuelo y de cada familia presente en esta sala, ese propósito renace. Se giró hacia los ejecutivos y periodistas. La Fundación Horizontes, junto con mis empresas, lanzará un programa de viviendas accesibles que retomará la visión original de don Aurelio Castañeda. Las familias afectadas por la cancelación del proyecto Raíces serán las primeras beneficiadas, y Santiago Durán será quien lidere este proyecto. Los aplausos no vinieron de los ejecutivos, vinieron de las familias, de los periodistas, de Lorena Campos, que lloraba en silencio en su esquina, de Gabriela, que abrazaba a don Ernesto como si fueran padre e hija. Santiago miró a Mauricio una última vez. No había odio en sus ojos, no había venganza, solo la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto. Usted dijo que los pobres no compran, que los pobres sueñan. Santiago habló por última vez dirigiéndose a Mauricio. Se equivocó, señor Estrada. Los pobres no solo sueñan, construyen, luchan, esperan, y cuando alguien les da una oportunidad justa, transforman el mundo. Se giró hacia las familias que llenaban la sala de juntas, ese espacio que nunca fue diseñado para personas como ellas, pero que hoy les pertenecía. Esto no lo hice yo solo. Lo hizo mi madre cuando guardó esos documentos. Lo hizo don Aurelio cuando soñó con una empresa diferente. Lo hizo don Ernesto cuando decidió regresar. Lo hizo Gabriela cuando abrió las puertas de la fundación. Lo hizo Lorena cuando cumplió una promesa durante años. Y lo hicieron ustedes, cada familia que se negó a olvidar lo que merecía. La señora mayor que había colocado su contrato sobre la mesa, se acercó a Santiago y lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que no necesitan palabras porque dicen todo lo que el corazón necesita escuchar. Y detrás de ella, una por una, las demás familias se acercaron. El abrazo creció hasta convertirse en algo que trascendía el momento. Era sanación, era justicia, era esperanza cumplida. Esa noche, Santiago llegó a la casa de su madre con la fotografía de don Aurelio todavía en su bolsillo. Consuelo lo esperaba sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos y esa sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad. «¿Cómo te fue, mijo?». Santiago se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Esas manos que habían fregado pisos, guardado secretos, tejido bufandas para desconocidos en hospitales y sostenido la verdad cuando el mundo entero quería enterrarla. «Les conté la verdad, mamá, toda la verdad». Consuelo acarició el rostro de su hijo con ternura infinita. «¿Y te escucharon?». «Me escucharon, mamá. Finalmente nos escucharon». Las lágrimas rodaron por el rostro de Consuelo, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado antes. Eran lágrimas de paz, la paz de saber que el sacrificio de toda una vida no había sido en vano, que los años limpiando pisos ajenos, ignorando dolores, guardando documentos en un sobre viejo, habían construido un camino que su hijo acababa de recorrer hasta el final. «Tu abuela solía decirme algo», Consuelo susurró. «Decía que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que entregas, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das». Santiago abrazó a su madre con cuidado, con amor, con la gratitud de quien entiende que todo lo que es y todo lo que logró nació de los brazos que ahora lo sostenían. «Lo hicimos, mamá, juntos». «No, mijo». Consuelo lo apartó suavemente para mirarlo a los ojos con esa sabiduría que ninguna universidad puede enseñar.
Tú lo hiciste. Yo solo planté la semilla. Tú la convertiste en un jardín. Tiempo después, la primera casa del nuevo programa fue entregada a la señora que había colocado su contrato sobre la mesa de la sala de juntas. Santiago le entregó las llaves personalmente, frente a la misma comunidad que años atrás había sido abandonada por Altamira. Mauricio Estrada renunció a la empresa antes de que lo despidieran. La investigación sobre la destrucción de archivos del proyecto Raíces siguió su curso legal. Pero para Santiago, el destino de Mauricio ya no importaba. Lo que importaba era lo que venía después. Don Ernesto se convirtió en... Ilusión de trabajar en algo que realmente importara. Recordó las noches sin dormir, las discusiones técnicas, los sacrificios personales. Todo para llegar a ese punto, y venderlo al mejor postor. ¿Sabes por qué acepté este trabajo?, preguntó Mateo, mirando directamente a Julián. Porque te pagábamos bien, respondió él sin dudar. No, dijo Mateo, porque creía